Muchas gracias por su participación en el webinar Cloud Computing para simulación de sistemas de potencia. Mi nombre es Leiniker Palacios, soy ingeniero electricista egresado de la Universidad del Valle. Actualmente hago parte de la línea de representación del software Neplan. Mis áreas de interés: protecciones y control, simulación de redes eléctricas, protocolos de telecomunicación, servicios web, automatización de redes y smart grids. Actualmente soy estudiante de maestría en ingeniería eléctrica del programa de posgrados de la Universidad del Valle. ¿Quién es HERS? Somos un grupo empresarial colombiano de consultoría en ingeniería eléctrica y es el grupo al cual pertenezco. Nuestras sedes tienen oficinas en Cali, Bogotá, Weston, Texas, Santiago de Chile y México. Desde nuestras oficinas hemos desarrollado proyectos en más de 40 países en nuestros más de 37 años de experiencia. Lo cual pues abarca más de 6.500 proyectos en sistemas eléctricos y más de 3.600 estudios con simulación de redes eléctricas. El contenido del webinar: primero vamos a hablar como una introducción, el eje central de Industrias 4.0, el concepto de Cloud Computing o simulación en la nube, por sus siglas en español, las ventajas de la arquitectura cliente-servidor, que es la que hace posible la aplicación del concepto de simulación en la nube, integración de mapas geográficos. Vamos a ver las ventajas que se tienen con la aplicación de estas posibilidades de acceder a mapas en línea, modelado de redes para flujo de potencia, simulación y análisis de resultados. Entonces, como eje fundamental para la presentación, parto a partir de la inserción de un pequeño dispositivo que ha hecho posible la transformación del sector de producción en la economía. Estamos hablando de un pequeño chip de cálculo desde el cual ha sido posible tener una mayor interacción por medio de sensores, por medio de mediciones inteligentes, sensores, actuadores, que en cierta forma nos permiten llegar a una comunicación bidireccional con un dispositivo, con un prototipo, con una arquitectura o con toda una infraestructura. Es decir, estamos hablando de una era de alto desarrollo tecnológico que cada vez está mediante grandes aplicaciones debido a la creciente y adecuada digitalización y coordinación cooperativa entre todos los sectores de la productividad. Vemos cómo a medida pues que estamos teniendo mayores beneficios de lo que la digitalización implica, estamos hablando de un marco de la posibilidad de una nueva era que implica la era de la inteligencia artificial, la cual pues es principalmente debida a la acumulación creciente en las grandes cantidades de datos, el uso de algoritmos para procesarlos y una interconexión masiva entre todos los sistemas digitales y nuevas tecnologías informáticas. Quiere decir que si nos trazamos una línea de eje de tiempo, vemos cómo nuestro sector productivo ha pasado por unas 3 revoluciones, desde la primera revolución industrial que se tuvo cuando se incorporaron las máquinas a vapor. Luego vimos cómo la cadena de producción cambió completamente su forma de operar el mundo cuando empezaron a incluirse los sistemas de electricidad. Y actualmente estamos en grande aplicación de unos beneficios que trae consigo las tecnologías informáticas, que es la era de la computación.
No obstante, pues, estamos viendo cómo en los últimos años estamos centrando nuestra atención en diferentes aplicaciones que están encaminadas dentro de el marco de la digitalización de la información, y es cuando vemos que cada vez es posible tener más ventas en línea, las aplicaciones con redes sociales, aplicaciones móviles, el marketing digital, entre otros aspectos que nos llevan a pensar en la posibilidad de una cuarta era, de una cuarta revolución industrial, que es a la cual retribuimos el concepto de esta cuarta revolución como este aspecto de inteligencia artificial. Nos adentramos en un concepto de industrias 4.0, el cual está principalmente basado en la posibilidad de esta cuarta revolución, de allí su nombre. Es decir, en los últimos años se ha hablado del Internet de las cosas, se ha hablado de amplias aplicaciones del marco de la digitalización de la información para aspectos de la infraestructura eléctrica, el concepto de redes inteligentes. Pero ahora veámoslo como una macro en la que el sector industrial puede también apalancarse por sus ventajas. Y entramos en una era de industrias 4.0. Estamos viendo entonces diferentes posibilidades que encaminan los beneficios de industrias 4.0. Podemos ver amplios desarrollos y amplias posibilidades de lo que la aplicación de esta cuarta era implica para los beneficios dentro de la cadena de la producción. Y aquí estamos viendo que entramos en un marco de amplios beneficios para el tema de la operación de la infraestructura eléctrica. Cuando hablamos de energías limpias, energías verdes, y vemos de esquemas de automatización, sistemas autónomos de operación de energía. Cuando hablamos del tema de las comunicaciones, cuando hablamos de realidad aumentada, son algunos de los aspectos que están incluidos dentro de unas nuevas tendencias a implementar en la cadena de producción de la economía. Aquí estoy haciendo entonces énfasis en los diferentes pilares que constituyen la industria 4.0, en la cual no dejamos de encontrarnos el tema de la robótica, en la que muy seguramente estaríamos viendo en un futuro cómo determinadas tareas y procesos sean directamente ocupados por la robótica, e incluso por drones dirigidos, donde las personas estarían enfocadas a las prácticas sobre otros procesos en la cadena de producción. Estamos viendo entonces cómo los aspectos de la simulación nos permiten tener la posibilidad de implementar una réplica virtual de un total o de la parte de un total de la información. La parte de las integraciones y las partes de las comunicaciones bidireccionales entre diferentes dispositivos y entre los dispositivos y nosotros como operadores del sistema. El Internet de las cosas, la ciberseguridad, estamos hablando de unas posibilidades en digitalización, pero también estamos hablando de una necesidad en una arquitectura y una infraestructura segura que nos permita contener siempre la información a la mano y disponerla de una forma segura. Esto implica el tema de la ciberseguridad, implica el tema de las protecciones de nuestra información. Cloud Computing como uno de los pilares de la industria 4.0, que es uno de los conceptos de los cuales vamos a enfocarnos en esta presentación. Realidad aumentada, Big Data e impresión aditiva, que es una parte que nosotros estamos como identificando como que es la única que no hace parte de lo que son los pilares de la industria 4.0 que estamos abarcando con una única solución. Es decir, ustedes pueden notar que si hacemos un barrido de todas las funcionalidades de Neplan,
estaríamos identificando que estamos cubriendo los pilares de la industria 4.0. Todos los diferentes aspectos que implican aspectos de simulación, ciberseguridad, simulación en la nube, Big Data, Internet de las Cosas, realidad aumentada, integración con las tecnologías, son algunas de las bondades que se están aplicando bajo el concepto de las simulaciones con NEPLAN. En este orden de ideas, si volvemos a nuestro plano de eje de tiempo y lo vinculamos con nuestra evolución de las eras de desarrollo, en la cual estamos viendo una transición a lo que constituye una cuarta revolución industrial, estaríamos viendo que efectivamente estamos hablando de una solución que permite dar ese salto. Por todas sus características de operación, NEPLAN implementa todas las arquitecturas necesarias para lograr una correlación entre los dispositivos, los medios y las formas en que operamos el mundo. NEPLAN 360 es una solución de industria 4.0. Vamos a hablar entonces del Cloud Computing como uno de los pilares de la industria 4.0 y el cual es una de las aplicaciones de la herramienta. El concepto de Cloud Computing es una integración al mismo tiempo de los beneficios que se tienen para la parte de almacenamiento, procesamiento y las aplicaciones. Es decir, muchas personas atribuyen el concepto de simulación en la nube por sus ventajas de almacenamiento, pero esta es una de las aplicaciones del concepto. Si tenemos una combinación de estos tres ejes fundamentales, estamos en la posibilidad de implementar un sinnúmero de desarrollos que toman ventaja de toda la información disponible en la nube. De esta manera, estaríamos garantizando siempre la disponibilidad de la información, la seguridad, la comunicación y la resiliencia. Vemos cómo cada vez cobran más importancia los beneficios de la simulación en la nube para las diferentes operaciones dentro de la cadena de producción. Correos electrónicos, este webinar, el envío de la información, los backups, el respaldo de la información. Cada vez son más ventajas que los conceptos del Cloud Computing ofrecen para las cadenas de producción. La resiliencia es un aspecto que cobra gran importancia cuando empezamos a eliminar la dependencia de nuestros recursos locales de almacenamiento. Si corremos el riesgo de perder la información, estaríamos viendo que la información siempre estará segura en un servidor directamente conectado por medio de los servicios en la nube. Y aquí estoy mostrando los diferentes aspectos fundamentales que constituyen el concepto de Cloud Computing, pero me hace falta uno muy trascendental para la era de la inteligencia artificial, que son las posibilidades de tener unos sistemas autónomos. Tener un aprovechamiento en línea del concepto de las simulaciones, del concepto de las integraciones, la realidad aumentada y entre otros beneficios que están incluidos dentro del marco de una inteligencia artificial y lograr entonces implementar toda una serie de desarrollos que me permitan automatizar los procesos. Si enfocamos este concepto de simulación en la nube al marco de las redes eléctricas, estaríamos entonces viendo que sería posible lograr insertar un chip mediante el cual las redes eléctricas estarían en capacidad de, entre comillas, pensar en la solución de sus resultados. Es decir, cuando hablamos de redes inteligentes, cuando hablamos de sistemas de tarifas variables, medición inteligente, respuesta a la demanda, diferentes problemáticas que afrontan las redes eléctricas tras la inserción de recursos renovables, la generación distribuida. Cuando vemos nuevas políticas y nuevas herramientas en los sistemas de gestión de activos, ¿por qué no hablar de los sistemas de gestión de la energía?
verificación del cumplimiento de las normatividades, sistemas de alarma temprana y diferentes esquemas que están siendo incursionados dentro de una transición energética y desde los cuales estaríamos apalancando la simulación en la nube para brindar una solución a todos estos inconvenientes y aplicaciones que están encaminados dentro del marco del desarrollo y pues por supuesto la innovación. ¿Cómo lograríamos entonces hacer que la simulación en la nube interactúe con la red eléctrica? Estamos viendo la posibilidad de utilizar múltiples desarrollos tecnológicos que facilitan precisamente la digitalización de todas las señales, mediciones y estados operativos de la red eléctrica con base en el aprovechamiento de las tecnologías directamente instaladas sobre la infraestructura. Mediante la aplicación de los medios y diferentes protocolos es posible tener la información sobre un centro de operaciones y desde este centro de operaciones hacer nuestras integraciones mediante una solución que aplica el concepto de simulación en la nube y desde la cual sea posible una comunicación bidireccional con nuestra red de potencia. Podemos notar que se tiene la posibilidad de utilizar directamente las aplicaciones, las simulaciones sobre cualquier sistema de operaciones, lo cual elimina la dependencia de esta aplicación como un sistema SCADA. Es decir, nos adaptamos a cualquier SCADA. Y en el caso en que sean necesarios los protocolos, se puede hacer una comunicación directa con este bus de datos. Estamos viendo que las posibilidades de comunicación para automatizar las redes eléctricas con base en la arquitectura de simulación en la nube son infinitas. Vamos a hablar entonces sobre el concepto de arquitectura cliente-servidor, el cual es el que hace posible que estemos hablando de unas simulaciones que sean posibles directamente por medio de los servidores en la nube. La arquitectura cliente-servidor es básicamente tener la posibilidad de disponer una base de datos de interés común. Puede ser la base de datos de cualquier tipo de información, información financiera, información operativa. Y sobre esta base de datos disponemos un servidor de aplicaciones, el cual estará conectado a la intranet corporativa para brindar un acceso simultáneo a todos los clientes que accedan a este servidor. Estaríamos viendo que todos los usuarios están en capacidad de tomar cierta información de la base de datos siempre que exista una aplicación, un servidor que tenga implementado una solución para cada usuario. Y que en el caso en que sea necesario, se pueda tener la posibilidad de extraer una parte de la información y salvarla en archivos locales. Entonces, si nos vamos al concepto de simulación de redes eléctricas, vemos cómo Netplan aplica el concepto de la arquitectura cliente-servidor para impulsar una tecnología y una herramienta basada pues, en el concepto de simulación en la nube. Estamos viendo cómo la aplicación dispone sobre una base de datos común, la cual sería posible de editar de forma directa por medio del modelado de los proyectos en Netplan. Sería posible actualizar la información desde cualquier sistema externo, ya sea un sistema GIS, ya sea un sistema, un XML o incluso un sistema de operaciones, un sistema SCADA. Dicha base de datos estará disponible para ser accedida por medio de un servidor y podemos notar que la conexión con la nube permite que
los usuarios en cualquier parte puedan acceder, incluso desde diferentes aplicaciones, dispositivos móviles. La ventaja de esta arquitectura es que el software se dispone como servicio en el servidor y que al ser un servicio estaría en capacidad de utilizarse en los equipos cliente. En estas arquitecturas cliente-servidor, el usuario no tiene necesidad de instalar el software. El usuario utilizará el software bajo su misma pantalla mediante una comunicación directa con el servidor de aplicaciones, y esto evita que se utilicen recursos locales. Por lo tanto, desde mi dispositivo móvil yo puedo levantar información y simular al mismo tiempo. Vamos a hablar entonces sobre las ventajas que trae consigo el beneficio de la arquitectura cliente-servidor y el concepto de simulación en la nube para el marco de la infraestructura eléctrica y la operación de redes. Inicialmente, tener en cuenta que estamos en posibilidad de gestionar nuestra información y simulación de redes por medio de una posibilidad en extraer la información a través de unos archivos locales, partes del proyecto. Que bajo esta consideración nosotros podemos extraer ciertas aplicaciones para el tema de la simulación de las redes. Aquí estamos viendo un ejemplo en el cual podemos almacenar una base de datos de un sistema completo. Puede ser un sistema de transmisión nacional, un sistema de transmisión regional, un sistema de distribución local, una microred. Y que parte de este desarrollo nosotros lo podemos estudiar de forma independiente al tomar una muestra de esa base de datos. Por ejemplo, una subestación, un alimentador, un área. Y esa información está disponible desde cualquier parte y en cualquier momento, gracias a la posibilidad de acceder a ella por medio de los servicios en la nube. Los usuarios estarán en capacidad de trabajar parte de datos de la información o toda la información. Sin embargo, la necesidad estriba en las posibilidades de tener unos recursos de forma local, de tal manera de que puedan utilizarse bajo una poca dependencia de las redes corporativas. Es decir, el usuario también está en capacidad de acceder a la aplicación sin dependencia de la Internet. Gestionar su parte de la información como una variante de planeamiento y posteriormente almacenarla sobre un sistema de información común. Otra de las ventajas del concepto de la arquitectura cliente-servidor son las bondades en las integraciones que se tienen con las tecnologías inteligentes. Básicamente, estamos viendo la necesidad de tener una comunicación bidireccional con nuestras redes eléctricas. Mediante el concepto de la arquitectura cliente-servidor, es posible entonces agregar datos reales de medición, perfiles históricos, y hacer una evaluación del sistema con base en el modelo matemático de la red. Entre los grandes desafíos que se encuentran con la inserción de estos medios digitales y nuevas estrategias de simulación, es que estamos viendo que es una base de datos incremental en la cual estaríamos notando que las redes están incrementando su tamaño, que se tendrán una gran cantidad de mediciones llegando al mismo tiempo almacenando una base de datos, y que con seguridad cada vez estarán siendo agregados nuevas fuentes de medición, nuevos medidores agregándose sobre las redes eléctricas y cambiando la forma de operarlas. Por eso notamos que Neplan 360 es una solución adecuada para ello. Estamos viendo que aprovecha el concepto de simulación en la nube para que ante la necesidad de alto procesamiento se pueda hacer uso de la computación en paralelo
tras la creación de un clúster de computación en el cual se interconectan diferentes servidores para lograr una operación en línea del sistema. Quiere decir que el procesamiento es para de la arquitectura cliente-servidor mediante la aplicación del concepto de simulación en la nube. Por lo tanto, las limitaciones que tenemos con el acceso, las necesidades de alto procesamiento, son solventadas mediante la integración de los diferentes clústeres. Si estamos viendo que constantemente se están agregando mediciones, estamos hablando de una base de datos flexible, desde la cual sea posible tener una carga dinámica de las mediciones y pues por supuesto permitir la escalabilidad de la información. Podemos notar entonces diferentes beneficios que trae consigo las simulaciones en línea basadas en las mediciones. Vemos que podemos combinar nuestras bases de datos, identificar sistemas de violación de límites, alarma temprana, resultados de cada uno de los elementos, identificar un histograma en los perfiles de tensión, diagramas en pérdidas, entre otras aplicaciones que estarían incluidas dentro de unas simulaciones de flujo en el dominio del tiempo. Otra de las aplicaciones que estamos viendo con el tema de la simulación en la nube y la arquitectura cliente-servidor es que es posible realizar simulaciones en línea, en el que básicamente podemos desarrollar un sistema que no estaría utilizando recursos computacionales y de almacenamiento, más que estaría accediendo a través de servicios web a una base de datos y a unos servicios de simulación. Esto hace posible que cualquier estrategia de procesamiento, de cálculo, cualquier estrategia de control, sea posible desde un dispositivo inteligente sin altos requerimientos de procesamiento. El procesamiento siempre será atendido por los beneficios de simulación en la nube. Podemos notar cómo esto entonces implica beneficios en temas de gestión de activos y en temas de gestión de las protecciones. Neplan incorpora un módulo avanzado de sistemas de gestión de los dispositivos de protección. Imaginémonos la posibilidad de vincular sobre una misma base de datos la información de la gestión de las protecciones, la información de la red eléctrica, de los ajustes. Es decir, siempre estaríamos teniendo una combinación de las fuentes de información en miras de revisar en tiempo real las posibilidades de fallas en los esquemas de selectividad de las protecciones. Estaríamos teniendo diferentes administración de usuarios en las que los diferentes clientes tendrán los permisos de edición de las protecciones, los permisos de edición de la red, siempre que un usuario maestro esté en la posibilidad de almacenar la información en general. De esta manera, los beneficios en sistemas de gestión de activos y gestión de las protecciones mediante el concepto de la simulación en la nube son infinitos. Entonces, los aspectos en las ventajas se pueden resumir en tres pilares fundamentales. Las ventajas que se tienen en materias de la licencia, ventajas que se tienen en materia de la simulación y ventajas que se tienen en materia de la operación de las redes. Para la parte de la licencia vemos que estamos eliminando una dependencia de nuestros hardware de procesamiento. El software realmente no se está instalando en una verdadera arquitectura cliente-servidor basada en los beneficios de la nube. Estaríamos accediendo al software como un servicio. No estamos adquiriendo licencias, sino que estamos tomando la ventaja del concepto para acceder por medio de un portal a un servicio que estaría instalado directamente en la nube. Y siempre estaríamos utilizando la última versión del software, ya que la responsabilidad en las actualizaciones, soporte y mantenimiento siempre serán responsabilidad del proveedor. Se tienen también soluciones de intranet que sean posibles para su uso dentro de una versión, dentro de una red corporativa. En materia de la simulación del sistema de potencia, estamos viendo que ya no tenemos limitación en cuanto al tamaño de las redes. Estamos teniendo la posibilidad de aprovechar
los clústeres de computación que se pueden tener mediante el aprovechamiento del concepto de simulación en la nube para simular todas las redes o parte de ellas desde unos sistemas cliente. Ya no tenemos riesgos de perder la información en nuestros discos locales. Estamos garantizando que la información estará disponible en todo lugar y en todo momento. Los aspectos de ciberseguridad, encriptación de datos, protocolos, aspectos de administración de usuarios están completamente abarcados por esta solución cuya filosofía se basa en el concepto de simulación en la nube. Ventajas de la arquitectura cliente-servidor, trabajo en equipo y resiliencia de la información. Finalmente, los aspectos de la operación de redes. El concepto de simulación en la nube garantiza fácil integraciones en línea para desarrollos en automatización de redes. Las ventajas con servicios web realmente son infinitas. Todas las oportunidades que se tienen en materia de innovación, en materia de desarrollos para automatizar las redes eléctricas, siempre serán posibles mediante un desarrollo apropiado, con desarrollos y programación utilizando los servicios. Garantiza entonces integración con tecnologías digitales y este término de interoperabilidad cobra gran importancia cuando vemos que estaríamos teniendo posibilidad de hablar con un dispositivo de medición, un dispositivo de control, de protección, independientemente de su fabricante. Un modelo de información común y aspectos de Big Data. Entonces, vamos a partir de estos diferentes beneficios de la arquitectura cliente-servidor, el concepto de simulación en la nube, para entonces pasar a una de sus potencialidades. ¿Qué tal si hablamos de la posibilidad de integrar por medio de un servidor de mapas una sobre un mapa geográfico? Y esto garantiza entonces que yo pueda tener aspectos de georreferenciación y aspectos de simulación sobre una misma herramienta. Si nos enfocamos entonces en aspectos de visualización de resultados, vemos cómo el modelado con georreferenciación de redes tiene ciertos beneficios. Histogramas sobre los mapas geográficos, diagramas de color en los que se identifiquen zonas rojas de violación de límites, diferentes formas de edición de los alimentadores, perfiles de las caídas de tensión a lo largo de un alimentador, entre otros beneficios que se tienen con los aspectos de la georreferenciación de redes. Aquí estamos viendo el tramo de un sistema de distribución y hago un zoom en el cual estaríamos viendo que este sistema tiene una simulación de resultados en cada uno de sus puntos. Aquí hago un llamado entonces a tener en cuenta que la información en la nube no es una información de archivos, no es una información general de proyectos. Podemos notar que cada uno de estos puntos tiene un resultado, tiene una información de interés que puede ser tomado para un desarrollo en específico. Estamos viendo entonces que se estaría disponiendo una información de un conjunto de datos o de parte de los datos y las posibilidades en innovación con base en estos paquetes de información son infinitos. Entonces, les voy a mostrar uno de los ejemplos que se tienen cuando hablamos de esta oportunidad de gestionar la información con base en servicios web y administrar los servicios en la nube. Vamos a tomar como base de estudio el modelado de redes para flujo de potencia y vamos a ver cómo las potencialidades del motor de cálculo con base en la nube permite obtener ciertos desarrollos en materia de automatización de redes. Como caso de estudio, hemos desarrollado una aplicación desde la cual se ilustra el consumo de potencia proveniente desde el sistema de distribución, la cantidad total del consumo del edificio de Hertz, la oficina principal en Cali. Tenemos un sistema de generación solar que nos permite generar para autoconsumo
en algunas partes específicas del sistema del edificio. Y podemos ver la interacción del flujo de potencia dentro del marco general del sector. Y aquí estamos viendo una base de datos que representa el sistema de distribución de la cuadra. Entonces, aquí estamos viendo dicha aplicación. Estamos teniendo la posibilidad de visualizar por medio de servicios web los diferentes aportes del flujo de potencia que harían parte de una información que está almacenada sobre unos servidores en la nube. Quiere decir que esta aplicación realmente no está utilizando los recursos locales de mi equipo y puede ser accedida por medio de una página web. Estaríamos viendo que las posibilidades en la simulación de flujo de potencia enmarcan resultados de todas las variables que incurren en la operación de redes en estado estable. Aquí estamos ilustrando el flujo de potencia activa, el flujo de potencia reactiva. No obstante, una simulación de flujo de potencia incluye las simulaciones para resultados de corrientes, perfiles de tensión, cargabilidades, violación de límites, entre otros beneficios o aspectos que están incluidos dentro de la simulación de redes de potencia. Lo interesante de este desarrollo es que se está teniendo la posibilidad de hacer una integración en línea con base en mediciones reales y de esta manera ajustar nuestra solución de flujo de potencia teniendo en cuenta dicha medición. Neplan cuenta con un módulo de estimador de carga. Quiere decir que al habilitar esta opción, yo estoy trayendo por servicios web la posibilidad de utilizar este motor de cálculo. El estimador de carga consiste en que si yo tengo una medición en línea que directamente afecta al flujo de potencia, estaríamos teniendo una nueva solución desde la cual se tenga consideración de dicha medición. Entonces, aquí estamos viendo que precisamente tenemos una solución de flujo desde la cual se identifica que se tiene un escalamiento de la carga con base en la medición que estaría siendo ingresada en línea. Nos permite identificar las ventajas de tener estos sistemas de autogeneración en el que el consumo total, en este caso del edificio, pues realmente no está siendo facturado en su totalidad, más que por el contrario tenemos un sistema que nos permite suplir cierta parte de la carga. También estamos identificando la posibilidad de establecer criterios para implementar esquemas de automatización. Aquí estamos viendo que tenemos la posibilidad de habilitar un control, ya que este desarrollo se ha incluido para tener una afectación de la carga con base en el incremento del consumo. Y también estamos viendo que se tiene una afectación en la regulación de voltaje, entre más lejanos tengamos los puntos desde este punto de alimentación del circuito de distribución. Entonces, observen que si por medio de servicios web yo tengo la posibilidad de mejorar este perfil de tensión, vemos que podríamos incluirlo para el cumplimiento de su operación en estado estable dentro de los requerimientos normativos, dentro de la regulación. ¿Cómo se está logrando esto? Aquí estamos ilustrando precisamente esta parte del sistema. Realmente la base de datos puede notar que la tenemos instalada sobre un servidor y estamos accediendo por medio de una URL a la base de datos. Quiere decir que yo tengo directamente la posibilidad de gestionar dicha base de datos y aquí estamos viendo que si vemos la ilustración del diagrama, estamos viendo dos postes, ¿sí?
en el cual estamos viendo que sobre este poste estaríamos identificando nuestra carga. Aquí pueden notar la presencia del medidor que se está manipulando por medio de servicios web. Y esta medición puede ser una medición real desde un dispositivo inteligente. Y estamos viendo que en efecto el consumo de potencia total se ve beneficiado por la simulación, por la generación proveniente desde el sistema solar. Quiere decir que los requerimientos totales de la energía que estamos tomando desde el sistema de distribución, pues tiene cierto impacto cuando tenemos la oportunidad de autogenerar para nuestro propio consumo. Cuando hablamos entonces de un control inteligente, es cuando vemos que podemos dimensionar las posibilidades, sobre todo el sistema de información. Y aquí es cuando vemos que es conveniente tener un monitoreo en línea sobre el impacto de la operación del sistema, sobre todo el tramo de distribución. Observen que si yo no tengo la oportunidad de gestionar la información de manera autónoma y eficiente, estamos viendo que las afectaciones de un consumo no controlado y de afectaciones de la carga no controlada puede tener ciertos impactos operativos en cuestión de calidad del sistema eléctrico, en cuestión de calidad del suministro. Es por esta razón que entonces tenemos sistemas que se pueden programar por medio de servicios web, desde los cuales se puedan entonces mitigar estos impactos que se tienen tras el incremento de la carga. Esto ofrece una visión en un sinnúmero de posibilidades en esquemas de automatización de las redes, brindándole la posibilidad de que el sistema eléctrico esté en capacidad de, entre comillas, pensar por sí mismo. Pensemos en que las posibilidades, en este caso de ilustración, para el tema del control del capacitor, aquí estamos viendo dónde se encuentra dicho capacitor. Pues precisamente estaríamos teniendo una participación colectiva sobre todo el funcionamiento del sistema de distribución. Entonces, visionemos tendencias para el incremento y la gestión de la producción con base en el sistema eléctrico. Pensemos en aspectos de movilidad eléctrica, por ejemplo, en el que siempre tendríamos que tener una consideración del impacto que tiene conectar un vehículo eléctrico en alguno de los puntos. Pues por supuesto que ese impacto tendrá un efecto sobre el sistema de distribución en general, y siempre vamos a tener la necesidad de habilitar ciertos dispositivos de control que permitan mantener unas condiciones confiables y seguras en el tema de la prestación de servicio. Estaríamos garantizando la calidad en el suministro de energía siempre que tengamos la posibilidad de automatizar las redes. Los mismos tengamos consideración de los sistemas de generación basado en energías renovables. La incertidumbre operativa, los esquemas de automatización debido a la incertidumbre de los perfiles de irradiación, perfiles de viento, implican que yo también por medio de servicios web puedo hacer un llamado en línea de todas sus mediciones y hacer un estimador de carga con base en las mediciones que estoy trayendo desde los recursos distribuidos. Poder gestionar mi energía de forma inteligente, en los casos que amerite almacenarla. Y todo mediante una única aplicación que consiste en las ventajas del
concepto de simulación en la nube. Entonces, continuando con nuestra presentación, estaríamos en una posibilidad de incurrir en múltiples aplicaciones. Entonces, la invitación es para que las personas interesadas me comenten si tienen algún problema operativo en sus redes de distribución, porque estoy seguro que estos sistemas pueden ser fácilmente atacados con base en el concepto de simulación en la nube. También que unifiquemos ideas en materias de innovación, podemos generar nuevas estrategias, nuevos modelos de negocio en todo el marco de la cadena de producción, en todo el mercado. Neplan permite simulación de redes sobre un mismo sistema de información y eso incluye generación, transmisión, distribución, los sistemas industriales, todos los módulos sobre una misma base de datos. Aquí estamos viendo uno de los beneficios de lo que es la aplicación de la simulación en la nube mediante los servicios web. Y esto entonces es lo que ustedes están viendo. Realmente la aplicación ha estado utilizando los motores de cálculo que se están entregando, que se están suministrando en forma de servicios. También como un servicio estamos viendo la posibilidad de acceder a una base de datos para tomar el tramo de una información que a mí me interesa, una información requerida para simular el estimador de carga con base en la medición del edificio y verificar su impacto desde la parte de suministro a la parte del consumo general del sector. Por medio de servicios web estamos entregando unas condiciones presentes del sistema eléctrico y son condiciones reales, sea la medición, sean las estrategias de control para habilitar en este ejemplo el banco de capacitores. Y también por medio de servicios web estamos utilizando las ventajas de cálculo directamente en la nube para traer los resultados del flujo de potencia y la función del estimador de carga. De esta manera, me permito entonces presentar lo que sería parte de las conclusiones con base en estas múltiples beneficios que tiene la simulación en la nube y la arquitectura cliente-servidor, particularmente el concepto de aplicación de Neplan para sistemas de gestión de activos, simulaciones. Y es porque si volvemos al marco de un pilar que ha transformado la forma de operar el mundo, en el que estamos trayendo todos los conceptos y beneficios que la inteligencia artificial implica, estamos notando que en efecto hay una posibilidad de lograr una operación inteligente de nuestros equipos, de lograr una autonomía. Es por esta razón que estamos teniendo un pequeño chip digital que puede ser fácilmente integrable, sí, se puede integrar fácilmente a cualquier sistema de operaciones. Y es un chip de cálculo de industria 4.0 que está concebido para operar de forma inteligente el sector energético. Neplan constituye una solución innovadora que le permite implementar cualquier desarrollo, una estrategia, una lógica de control, integración de dispositivos, de tecnologías, esquemas de medición inteligente, respuesta a la demanda, tarifas variables, todo sobre los motores de cálculo que se pueden acceder por medio de servicios web. Estamos hablando de un chip que directamente se instala sobre su sistema de operaciones. Completamente compatible con cualquier sistema GIS, cualquier sistema de información. Entonces pensemos en combinar nuestra base de datos con todos los parámetros eléctricos de la red, con todas sus mediciones.
pero también una base de datos que incluye los aspectos del área de contabilidad, del área financiera para los sistemas de gestión de activos, también con la información proveniente de simulaciones que sean posibles de desarrollar por medio del software. Realmente los beneficios con la aplicación del concepto de simulación en la nube son infinitos. Si nos paramos en nuestro caso de estudio, por ejemplo, en el cual estamos visionando la posibilidad de obtener unos resultados y una información en todos los puntos, vemos cómo no estamos muy lejos de tener unos efectos de realidad aumentada, desde los cuales la información puede ser producto de los resultados del software de simulación, puede ser producto de la información que se está almacenando por medio de un GIS, puede ser producto de la operación desde los sistemas SCADA. La información siempre estará disponible para cualquier aplicación. Entonces la invitación es para que nos hagamos una pregunta: ¿quién tiene la información? ¿Y qué podríamos hacer con ella? Sistemas de operación de energía. Estamos hablando de unos servicios encaminados incluso a los modelados de las redes, incluso al acceso. Pensemos en que, por ejemplo, nuestro estimador de estados puede ir más allá de este sistema de distribución, y es cuando las mediciones se ajustan precisamente a una medición que, si no está disponible sobre este punto, al menos tendríamos un estimador de estados que va aguas arriba. Es decir, puedo lograr una convergencia de la información para tener sobre todos los puntos la posibilidad de disponerla en cualquier momento, para cualquier aplicación. Y la ventaja es que está en la nube, por lo tanto es accesible desde cualquier lugar. Entonces, vemos que tenemos una única herramienta que lo integra todo. La parte de información, la parte de simulación, la parte de las integraciones, almacenamiento, procesamiento, aplicación y autonomía de las redes eléctricas. Entonces, muchas gracias por su participación en este primer webinar del año. Les dejo mi información de contacto. Me gustaría que por favor me contacten al correo electrónico las personas que estén interesadas en aspectos de innovación de redes, en aspectos de automatización, sistemas de operación de redes eléctricas, y pues realmente el NEPLAN es una solución que abarca todo el sector energético. Esto incluye los sistemas industriales, los sistemas de distribución, las redes petroleras, sistemas de generación y sistemas de transmisión, por supuesto. Y todas las integraciones que están apalancadas dentro del desarrollo de las Smart Grids. Entonces, muchas gracias por su atención. Yo voy a estar atento a sus preguntas. Creo que tenemos un tiempo para las preguntas. Entonces, yo voy a habilitar aquí un tiempo dentro del chat. Las personas que me están enviando sus preguntas por privado. Ingeniero, ¿quiere decir usted que podemos ejecutar el flujo de carga directamente desde el GIS o desde el sistema SCADA? Sí. Y realmente la interfaz gráfica de NEPLAN en mi concepto es una de las interfaces más intuitivas, la interfaz más intuitiva, pues precisamente por todas sus funcionalidades técnicas que tiene, es decir, el modelado de los sistemas eléctricos dentro de la funcionalidad de NEPLAN. Aquí estamos viendo precisamente que es un sistema completamente dinámico para la presentación de los resultados, para la inserción de sus elementos, ¿sí? Para agregarlos, para eliminarlos, ¿sí? Realmente es una interfaz muy moderna, intuitiva y rápida. Sin embargo, yo veo el tema de la interfaz como un valor agregado en el concepto de que a veces no sería necesaria si hablamos de temas de automatización. Es decir, yo puedo directamente instalar mis motores de cálculo dentro de cualquier sistema de operaciones. Esto incluye el SCADA. Ese motor de cálculo puede ser por medio de servicios web, puede ser como un DLL instalado como chip digital sobre su sistema. Y allí pierde trascendencia el tema de la interfaz. Quiere decir que directamente el SCADA o sobre un GIS
se puede precisamente tener la simulación de resultados. Aquí les voy a ilustrar esta aplicación, donde realmente no estamos viendo la interfaz de Neplan. Aquí podemos notar que estamos accediendo por medio de servicios web a un portal que tiene toda la información georreferenciada, toda la información de todos los datos que hacen parte de un sistema. Aquí estamos viendo que nos ubicamos sobre un punto en particular del GIS. Estamos viendo la georreferenciación. Estamos justo sobre un mapa, ¿cierto? Y observen que yo puedo directamente tomar todos los motores de Neplan sobre este GIS. Yo no estoy utilizando la interfaz del software en este caso. Aquí estamos viendo pues que precisamente yo puedo tener una simulación, asignar un dato de una medición en este caso. Podemos ver que estamos agregando un dato de consumo y pueden notar que por medio de los servicios web apalancados sobre esta interfaz yo puedo precisamente tener una convergencia de todo el sistema, toda la información del sistema de distribución. Y aquí no estamos viendo la interfaz de Neplan. Quiere decir que Neplan se adapta a cualquier GIS, se adapta a cualquier SCADA. No sé si algún otro de los participantes tiene alguna pregunta. Buenos días, ¿queda grabada la presentación? Sí. Aquí tengo pues habilitado el botón para que se grabe, esperemos que funcione apropiadamente, pero en principio la presentación tendrá un video y pues con seguridad le será compartido a su correo electrónico. ¿Es posible mirar los transformadores de corrientes en los alimentadores? Sí. Es decir, el software permite insertar directamente los transformadores de corriente con el modelado y pues por supuesto sus relaciones de transformación. ¿Sí? Aquí vemos la posibilidad de insertar directamente el transformador. Transformador de corriente. Tenemos diferentes simbologías en la cual agregamos la relación del dispositivo. Estos transformadores de corriente pueden ser asociados a cualquier dispositivo de medición, a cualquier dispositivo de protección y pues por supuesto con todas las implicaciones que tiene la simulación del transformador. Entonces sí es posible incluir los transformadores de corriente. ¿Cómo se pueden modelar elementos que no están incluidos en la librería? Pues en principio tenemos una herramienta altamente flexible para admitir las integraciones. Es decir, siempre que se cuente con el modelo matemático que no esté incluido en la librería, pues por supuesto que tendríamos la posibilidad de implementar por medio de desarrollo de código el modelo matemático e integrarlo a nuestras simulaciones en línea. Quiere decir que realmente la herramienta es altamente flexible en materia de desarrollos e integraciones. Por lo tanto, si un elemento no está incluido en la librería, se puede agregar. ¿Se puede integrar a la gestión de activos? Sí. De hecho, el software incorpora un módulo avanzado para temas de gestión de activos, donde su principal aplicación incluye una combinación de los aspectos de la información que compete al activo en general, es decir, incluye los periodos de mantenimiento, incluye la información contable e incluye estas etapas de mantenimiento centrado en los análisis de confiabilidad. Todo mediante un acceso a una información en línea que siempre estará consolidado dentro de una base de datos común. Por lo tanto, realmente el tema de gestión de activos es uno de los grandes beneficios que se tienen mediante el concepto de la arquitectura de cliente-servidor. ¿Se puede subir el código? ¿Tienen herramientas para ejecutar el código antes de ejecutar el cálculo? Muchos de los desarrollos son hechos con base en lenguajes de programación. Entonces, por ejemplo, este que les estoy mostrando está basado en lenguajes C# y el desarrollo ha sido inicialmente preparado dentro de la plataforma del Visual. ¿Sí? Entonces, se puede hacer un desarrollo de manera externa. ¿Sí? Realmente el tema es que se están ya haciendo un llamado por medio de servicios web a la información y a los cálculos. Pero el desarrollo puede ser completamente un código en lenguaje de programación. Por lo tanto, utilizarías directamente los motores de depuración de código de una determinada herramienta. Es decir, el software se puede programar en lenguajes, en este caso el lenguaje C#. Entonces, bueno, no habiendo más preguntas, nuevamente agradezco su participación. Este es el primer webinar
el otro mes estaremos enviándoles la invitación a nuestro segundo webinar del año. No dejo de cursar la invitación al workshop que tenemos en el mes de marzo en la ciudad de Bogotá, en el que estaremos presentando la evolución de las redes eléctricas. Estaremos presentando precisamente las bondades de la arquitectura de simulación en la nube y cómo se podrían entonces incluir el modelado de sistemas renovables, fuentes solares, fuentes eólicas, y estos sistemas los vamos a ver operando de forma autónoma. Es decir, vamos a tener esquemas de automatización de redes. Entonces la invitación es para el próximo workshop que tendremos en el Hotel Metrotel en la ciudad de Bogotá. ¿Cuánto tiempo podría estar habilitado el demo? Para la versión estudiantil son 6 meses. Tenemos, como les indico, las posibilidades de entrar en un módulo más detallado, en unos accesos más detallados con posibilidades en cuanto a las limitaciones que no tiene el demo, y para ese fin ustedes me podrían contactar directamente al correo electrónico. Entonces, muchas gracias por su participación y espero entonces abordar más información por el correo. Estamos en contacto.